con ustedes. Emiliano, ¿estás listo para esta nueva aventura? ¡Claro que sí, Jimena! ¡Estoy listo! ¿Y ustedes ya lo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado a su preparación académica. Ahora y durante esta contingencia aprovecharemos los avances tecnológicos para llegar hasta ustedes a través de la televisión abierta y en línea, mediante diversos espacios y plataformas de la web. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que, desde su casa, puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de secundaria y así no pierdan el ritmo de aprendizaje mientras regresan a su salón de clases. Los temas que aborden en estas sesiones les serán de mucha ayuda para su crecimiento y desarrollo personal. Les recomendamos tener lápiz y papel para que realicen las anotaciones que consideren más importantes. Posteriormente, integrarán dichas anotaciones a su carpeta de experiencias. Sabemos que están enfrentando este periodo con mucha paciencia y seguramente también con una actitud totalmente colaborativa ante su familia y las personas que les rodean. Por lo que las y los invitamos a seguir así y no dejar de prepararse. Recuerden que esta contingencia es pasajera. En esta ocasión, conocerán acerca de las y los servidores públicos, sus responsabilidades y atribuciones. ¿Saben quiénes son? ¿Conocen alguna o alguno? Las y los servidores públicos tienen la obligación de cumplir con las acciones que las leyes les encomiendan y procurar el bienestar de la población. Pueden pertenecer a los distintos poderes, es decir, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y a los distintos órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. Además, pueden ser designadas y designados por elección popular, como es el caso del presidente de la República, senadoras y senadores, diputadas y diputados, entre otros, o bien designados por nombramiento, como ocurre con quienes trabajan en diversas instituciones públicas del sector salud, educativo y de la seguridad, entre otros. También se les clasifica de diferentes maneras, de acuerdo con la función que desempeñan, y pueden ser altas funcionarias o altos funcionarios, funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados. Así es, las maestras y los maestros también son servidoras públicas y servidores públicos que contribuyen a que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Y hablando de derechos, es importante recordarles que vivimos en un estado de derecho, lo que significa que las y los representantes y servidores públicos deben de actuar conforme a lo establecido en las leyes y sin afectar la dignidad de las personas. Además, solamente pueden realizar aquellas acciones que la ley determine para su puesto. Para seguir revisando quiénes son y cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, las y los invitamos a ver el siguiente video titulado Para conocer a los servidores públicos. Tomen nota de las ideas que les parezcan más relevantes. Sobre todo, presten atención a los principios que se mencionarán. ¿Quiénes son los servidores públicos? ¿Qué importancia tiene su labor? Las obligaciones de los servidores públicos se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por mencionar algunas, deben cumplir con el servicio que les sea encomendado, abstenerse de cometer una omisión o acto que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio, utilizar los recursos asignados exclusivamente para el desempeño de su función, de acuerdo con sus tareas establecidas por contrato, mostrar una conducta honorable en su cargo o comisión y tratar con respeto, diligencia e igualdad a todas las personas, sin discriminación o agravio, desviación o abuso de autoridad. Existe obligatoriedad de asumir estas responsabilidades, por lo que hay diversas sanciones para quienes las incumplan. Hola, perdón por la tardanza. Mi abuelita perdió su credencial para votar y le ayudé a buscarla, pero no la encontramos. Ahora tengo que investigar cómo reponerla.
Podemos ver en la página del INE. ¿O qué te parece si antes de ir a la biblioteca pasemos al módulo que está aquí cerca? Sí, vamos a preguntar qué se necesita para reponerla. Los servidores públicos son personas que desempeñan una labor, un cargo o una comisión subordinada al Estado en instituciones y dependencias del gobierno. Trabajan en diversas áreas: salud, educación, seguridad pública, mantenimiento o impartición de justicia, entre otras. Su labor beneficia a los habitantes del país, por lo que son de suma importancia para la población. De acuerdo con su jerarquía, existen dos tipos de servidores públicos: funcionarios y empleados. Los funcionarios son quienes tienen capacidad de mando sobre los empleados y ejercen poder de decisión y de disciplina. En estos casos, se trata de jefes y directores de sección o departamento. Existen también los altos mandos, quienes se desempeñan en el ámbito federal. Los empleados participan en actividades de apoyo a los funcionarios. Su labor no implica mayor poder de decisión. Llevan a cabo actividades como trámites de pensiones, créditos para vivienda, préstamos, altas y bajas en servicios de salud, expedición de pasaportes, licencias para conducir, permisos de construcción, certificados de calidad de un producto, gestión de certificados educativos, altas y bajas de alumnos en escuelas públicas, altas en Hacienda o recepción de pagos de servicios, por ejemplo, agua, predial, tenencia y multas. Asimismo, brindan asesoría en módulos de información, por vía telefónica y en redes sociales, además de orientar sobre trámites y procedimientos, por lo que su labor también es fundamental. Gran número de ellos atienden directamente a las personas, por lo que tienen la obligación de cuidar su trato con la ciudadanía, así como ser atentos, amables y respetuosos, y brindar la información y atención que se requiera. También deben ser imparciales, manejarse con apego a la legalidad, trabajar con honradez y hacer su labor de forma rápida y eficaz. Vamos a ver si hay un área de informes o alguien que nos diga qué hacer. Mira, ahí podemos pedir informes. ¡Vamos! Mi abuelita va a recuperar su credencial. La información que nos dieron viene en el folleto. ¿Cuál es la importancia de que los servidores públicos cumplan sus atribuciones y responsabilidades? Como pudieron ver, las acciones de las y los servidores públicos son importantes para el beneficio de las personas. De ahí que su actuación se base en algunos principios, como la integridad, la excelencia y el compromiso. Pueden encontrar a servidoras públicas y servidores públicos en diversas instituciones desempeñando diferentes acciones. Piensen en algunos ejemplos de servidoras públicas y servidores públicos con los que hayan tenido contacto últimamente. ¿Quiénes son? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo fue el trato y la atención que les dieron? Es muy importante que cumplan con las funciones para las que fueron elegidas y elegidos y que, además, cuenten con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las personas y brindar un servicio apegado a principios de actuación. Para conocer otros principios que deben regir la actuación de las y los servidores públicos, así como qué pasa cuando no cumplen con sus atribuciones o responsabilidades de manera adecuada y apegada a la ley, acompáñenos a ver el siguiente video titulado Principios éticos de los servidores públicos. Tomen nota de las ideas que les parezcan más relevantes. Sobre todo, presten atención a los principios que se mencionarán. En nuestro país existen distintos servidores públicos que trabajan para el Estado. Estos funcionarios pueden ser designados por votación como el presidente de la República, los diputados y senadores, gobernadores y presidentes municipales. Los servidores públicos designados por nombramiento son los policías, los jueces y magistrados. Los trabajadores de los organismos autónomos, como las comisiones públicas de derechos humanos y los institutos electorales estatales.
y quienes trabajan en diferentes dependencias del gobierno, como los profesores de las escuelas públicas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, adolescentes inmorales. Hoy conversaremos acerca de las responsabilidades de los servidores públicos y para hablar de este tema nos acompañan el maestro Antonio López Ugalde y el maestro Roberto Romero Ordaz. Esta pregunta va para los chavos. ¿Cómo calificarías el trato y la atención que te han dado los servidores públicos? Creo que también depende de la actitud que tengan ellos en el momento que te van a atender, porque a veces o están de buenas o están de malas y creo que eso no es justo porque pues por algo son servidores públicos y es su trabajo, es su responsabilidad servir, como lo dice su nombre, al público. Entonces creo que deberían de también tener algún tipo de capacitación en ese aspecto para ser más tolerantes y no ser tan burócratas. ¿Tú cómo lo calificarías? Pues yo lo calificaría corrupto. Bueno, a mí la gente que me ha tocado sí es como corrupta. O sea, independientemente de si está de buenas, si está de malas, la hora, te tienen que dar un buen trato y no tienen que ser así. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Cuáles son las responsabilidades y atribuciones de los servidores públicos, maestro? Los servidores públicos tienen la responsabilidad fundamental de cumplir y hacer cumplir las leyes. Esto incluye una serie de responsabilidades concretas o específicas inherentes a la función que cada uno de estos servidores públicos desempeña. Como ustedes saben, el Estado está organizado por jerarquía, es decir, hay servidores públicos de alto rango que tienen responsabilidades muy importantes y muy delicadas para que funcione la sociedad, así como servidores públicos de menor jerarquía que, bueno, tienen encomendadas tareas muy específicas. Muchas gracias, maestro. Maestro Roberto. Yo quisiera agregar que además de impartir justicia, los servidores públicos tienen la enorme responsabilidad de cuidar el bienestar, el patrimonio del país. Es muy importante también la cuestión de que muchos de ellos, sus funciones más primordiales son la resolución de conflictos que puedan presentarse en la sociedad. Además, los servidores públicos en este rango, en estas jerarquías que menciona el maestro Antonio, van desde el presidente de la República como figura de autoridad, como figura decisiva en el bienestar del país, hasta el personal de limpieza que comúnmente lo encontramos en nuestros vecindarios, en nuestras calles, haciendo las labores propias de su función. De acuerdo con la Constitución, los servidores públicos deben desempeñar sus cargos basados en principios éticos. Veamos cuáles son. Lealtad, legalidad, imparcialidad y honradez. Son los principios éticos que deben seguir todo servidor público según el artículo 109 de la Constitución. Otra pregunta para nuestros jóvenes invitados. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para denunciar a un servidor público que no cumple con sus obligaciones? Yo pienso que primeramente lo tiene que reportar con sus superiores. Y si dentro del plantel o institución hay un buzón de quejas y sugerencias, dejar su nota por escrito y su nombre y lo que le hicieron. Bueno, yo pienso que también hay algunas instituciones que pueden ayudarnos al respecto. Algunas instituciones que también se encargan de tomar cartas en el asunto sobre las injusticias que se cometan con los servidores públicos y lo contrario, los que nosotros hagamos en contra de los servidores públicos. Muchas gracias, Lina. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta a nuestros especialistas. ¿A qué instituciones se puede recurrir para denunciar a un servidor público que no cumple con sus obligaciones? Maestro Roberto. Bueno, esto va a depender mucho de la falta que haya cometido el servidor público. Puede uno acudir directamente al Poder Judicial. Lo que son los ministerios públicos es una opción para poder denunciar servidores públicos que no están cumpliendo adecuadamente con sus funciones. Ya los chicos lo mencionaron, pueden ser los jefes inmediatos o supervisores de los funcionarios que no están cumpliendo adecuadamente sus funciones. Pueden ser también las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a la denuncia, por ejemplo, por mencionar alguna, México Unido contra la Delincuencia. E inclusive el artículo 109 y 110 de la Constitución establece que se pueden presentar denuncias en la Cámara de Diputados. Es muy importante llevar pruebas fehacientes para que esto sea viable. De otra manera, no podría darse una respuesta favorable.
Muchas gracias. Maestro, ¿le gustaría agregar algo? Estamos hablando aquí de servidores públicos quizás de bajo rango, pero ¿qué ocurre cuando un servidor público de alto rango comete una violación a la ley o a la Constitución? Bueno, también se le puede denunciar penalmente si es que comete un delito, o bien los órganos legislativos pueden proceder en su contra mediante un juicio político, se llama, que es para destituirlo o inhabilitarlo del cargo que desempeña por estarlo haciendo de forma inadecuada. Muchas gracias. ¿Y qué sanciones reciben estos servidores públicos en caso de que no cumplan lo que está pactado en la Constitución? Si se trata de infracciones de carácter administrativo, pues las sanciones suelen ser una amonestación, apercibimiento, multas, destitución, suspensión, inhabilitación para el servicio público. Si se trata de delitos o infracciones a las leyes penales, los servidores públicos pueden hacerse acreedores incluso a la pena de prisión. Muchas gracias. ¿Le gustaría agregar algo? Sí, aparte de estas sanciones administrativas y penales, está lo que ya mencionó el maestro, el juicio político. Es muy importante saber que debe de contar con una aprobación de parte del Senado previa propuesta de la Cámara de Diputados. Entonces, estos juicios políticos se han dado en algunos países de Latinoamérica. En nuestro país, en algunos estados se han instituido en algunas congresos locales, y es muy importante también ver que inclusive el servidor público de más alto rango puede ser sujeto de un juicio político. Es decir, nadie de los servidores públicos está por encima de la ley. Muchas gracias. ¿A alguien le gustaría agregar algo? Si, por ejemplo, a las instituciones a las que vas a acudir a presentar tu denuncia no te hacen caso, ¿a qué otras puedes ir? ¿A qué otros lugares puedes acudir? Otra pregunta que me surgió es que mencionaba el profesor que tenemos que llevar una prueba fehaciente, pero ¿qué es una prueba fehaciente? ¿Cuál sería el procedimiento para interponer una queja y cuál sería su desarrollo para ver si es omisa o si se considera como queja? Respondiendo a la pregunta de los chicos, es muy importante que estos actos de corrupción puedan ser denunciados ante las autoridades inmediatas superiores del servidor público. Es la obligación de ustedes como jóvenes de este país denunciar estos actos. Si en algún momento no se hace caso de esta denuncia, se puede acudir a la Secretaría de la Función Pública, otro organismo encargado de vigilar el desempeño de los servidores públicos de este país. La Función Pública les dará el seguimiento y les dará mensajes de cómo va su trámite, ya sea vía email, mediante correspondencia a su casa o mediante llamadas telefónicas. Es muy importante estar atentos a este seguimiento porque ustedes verán cómo inicia todo el proceso y cómo concluye. Si este servidor público es sujeto de sanción o va a tener algún tipo por decirlo así, algún tipo de castigo por su maltrato o por su falta de honestidad. En este sentido es muy importante fortalecer la cultura de la legalidad de todos ustedes y es muy importante también presentar pruebas objetivas, pruebas fehacientes del maltrato o del caso de omisión del servidor público. Puede ser desde que ustedes vayan acompañados de algunos testigos que les apoyen en su dicho, alguna fotografía, y todo esto tiene que ir por escrito. Es muy importante que ustedes hagan esta tarea de escribir la denuncia y la dirijan a las autoridades correspondientes. Muchas gracias. De nada. Maestro Antonio, ¿le gustaría agregar algo? Sí, cómo no. Los actos ilegales de los servidores públicos, la única manera que tenemos para que no queden impunes es denunciándolos. Para eso necesitamos conocer los mecanismos que nos ofrece el Estado, que nos ofrece la ley para hacer estas denuncias. Les comentábamos que hay mecanismos de tipo administrativo. Estos son los que están dentro de las propias dependencias donde está el servidor público que nos está afectando. Pero hay otros mecanismos de carácter penal
Cuando la conducta del servidor público es muy grave y está sancionada por las leyes penales, es importante interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Existen fiscalías especializadas para delitos cometidos por los servidores públicos. Hay que enterar a estas instituciones para que sean ellas las que lleven a cabo un procedimiento de investigación de los hechos. Nosotros no nos vamos a meter de investigadores o inspectores para encontrar las pruebas. Más bien vamos a dar la información que tengamos y son estas autoridades como las comisiones de derechos humanos, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio Público, los que van a llevar a cabo un procedimiento para indagar el hecho concreto y en su caso sancionar al servidor público. ¿Les gustaría agregar algo? Bueno, a mí, si la escuela, bueno, nosotros somos estudiantes y si la escuela nos limita ciertos derechos que nosotros tenemos, ¿a dónde podemos acudir? Bueno, es muy importante que ustedes tomen ya decisiones acerca de su bienestar escolar. Regularmente las escuelas se establecen organizaciones de sociedades de alumnos o sociedades de padres de familia. Es muy importante que ustedes traten de organizarse como sociedad de alumnos y acudan con la sociedad de padres de familia para hacer petición a los directivos de la escuela que este tipo de situaciones que a ustedes no les benefician su desarrollo puedan subsanarse o puedan desaparecer. En dado caso que el directivo escolar no haga caso omiso de esta petición, pueden acudir con instituciones superiores, por ejemplo, puede ser el supervisor, el inspector de zona o al buzón escolar. El buzón escolar es otra buena opción, el buzón escolar de la SEP o de la institución en las que ustedes se encuentren, puede ser otra instancia en la cual ustedes pueden decir estas anomalías que están sucediendo dentro de su plantel escolar. Es importante que ustedes se organicen. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestros especialistas y a los jóvenes invitados por acompañarnos. Los esperamos en nuestro siguiente programa de Adolescentes in Morales. Hasta pronto. De acuerdo con el principio de legalidad, los funcionarios y empleados del gobierno no pueden hacer nada que no les esté ordenado o permitido en alguna norma jurídica. En los 2 videos anteriores han revisado algunos principios éticos que deben de guiar la actuación de las y los servidores públicos. Recuerden que las obligaciones de las y los servidores públicos se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Existen diferentes principios para las y los servidores públicos. Uno de ellos es la imparcialidad, es decir, no dar ventajas o privilegios a personas de manera indebida, aprovechándose de su puesto. Otro principio es el de integridad, el cual consiste en actuar conforme a la ley, de manera honrada e impecable. ¿Recuerdan algún otro de los principios que se mencionaron en la cápsula anterior? ¡Revisen sus notas! Su trabajo apegado a la ley permite el funcionamiento de diversas instituciones en beneficio de las personas. Cuando una servidora pública o un servidor público no cumple o se aparta de sus obligaciones, la ley establece sanciones que se le pueden imponer, entre las cuales están las de carácter administrativo o penales, que incluyen las amonestaciones, la inhabilitación e incluso la pena de prisión, entre otras. Es importante que las personas vigilen que las y los servidores públicos cumplan con sus obligaciones y denuncien cuando no cumplen adecuadamente con ellas o no actúan conforme los principios éticos. Como conocimos en el video anterior, uno de estos mecanismos es la denuncia. Los principios que revisaron, así como las responsabilidades y atribuciones de las y los servidores públicos, les sirven para evaluar su desempeño. Podemos decir, por ejemplo, que una servidora pública o un servidor público ha actuado sin honradez cuando recibe algún soborno, o que una o un policía actúa con compromiso porque protege a las personas y las auxilia en caso de emergencia. ¿Han presenciado o conocido algún acto de corrupción por parte de alguna o algún servidor público? ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Investiguen en el periódico, internet,
u otro medio algún caso en el cual una servidora pública o un servidor público haya actuado de manera inapropiada. Posteriormente, respondan las siguientes preguntas. ¿De qué se trató la situación? ¿Cómo fue la actuación de la servidora pública o del servidor público? ¿Recuerdan los principios éticos que han revisado? En el caso para analizar, ¿qué principios y sanciones pueden estar implicados? Elaboren un reporte con la información encontrada y su análisis. Posteriormente, platiquen con su familia acerca de alguna experiencia que hayan tenido con alguna servidora pública o algún servidor público de la comunidad donde viven. Relaten qué asunto los llevó a acudir con esa funcionaria o ese funcionario y evalúen su actuación a partir de los principios que han revisado en esta sesión. Reúnan el caso que investigaron, sus respuestas a las preguntas que les planteamos y su relato, así como sus reflexiones en torno a esta sesión, junto con las notas que tomaron a lo largo de la misma, y guárdenlas en su carpeta de experiencias para que las compartan con sus compañeras y compañeros y su maestra o maestro cuando regresen a clases. Para continuar reflexionando acerca de cuestiones como la corrupción y la importancia de actuar con honestidad, las y los invitamos a adentrarse en la historia de un grupo de amigos, cuyo objetivo es visitar un parque de diversiones, lo cual se complica debido a ciertos comportamientos y actitudes. Pueden saber de qué va esta historia en el libro tétrico S.A. de Antonio Ramos Revillas, de la colección Árbol, y disponible en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral que aparece en pantalla. Recuerden seguir las instrucciones y recomendaciones para cuidar su salud. Mientras nos encontramos en una nueva sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria, las y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Nos vemos muy pronto!